¡Yo lo llevaré! ¿Cómo vais a dejar que se apodere de la vida de los caballeros de Gondor? ¡Yo lo llevaré! Yo llevaré el anillo a Mordor. Aunque... no sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón, mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. Tú cargas con nuestros destinos, pequeño. Si es esta la voluntad del concilio, Gondor la ha de ver cumplida. ¡Eh! El señor Frodo no va a ningún lado sin mí. Desde luego es casi imposible separaros, aun cuando él ha sido convocado a un concilio secreto y tú no. ¡Eh! ¡Nosotros también vamos! Tendréis que mandarnos a casa atados dentro de un saco para impedirlo. Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de misión. Cometido. Cosa. Pues eso te excluye, Pip. 9 compañeros. Sea así. Seréis la compañía del anillo. Bien. ¿A dónde vamos? El de hoy es uno más de los muchos modelos mentales que te he contado y que te contaré, pero en este caso no viene ni de las matemáticas, ni de la biología, ni de la psicología, viene de la literatura. Y es tan importante que le voy a dedicar un capítulo a él solito. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No sé tú, pero yo me crié pegado a una televisión y durante unos años de mi vida había 3 programas que no podía perderme: Oliver y Benji, Pressing Catch y Bola de Dragón. Y en realidad era bastante absurdo, porque una vez que habías visto un capítulo de cada una de estas, más o menos sabías lo que iba a pasar en todos. Si era una pelea de Bola de Dragón, pues el malo iba a empezar ganando. Luego Goku se repondría y parecía que lo tenía todo controlado, y después, por algún azar, trampa o transformación oculta, el malo volvía a tomar la delantera y ponía a Goku contra las cuerdas y al borde de la muerte, hasta que al final se superaba a sí mismo y vencía. Y algo parecido pasaba con los partidos de Oliver y Benji o los combates de Hulk Hogan. Y sin embargo, ahí estaba yo, y seguramente unos cuantos miles de chavales más, pegado a la tele como un idiota capítulo tras capítulo. Y luego creces y te das cuenta de que una estructura parecida, con sus variaciones, es la que seguían personajes tan diferentes como Buffy cazavampiros, Indiana Jones, Neo de Matrix o el pavisoso de Jon Snow. De alguna manera entiendes que en el fondo estamos viendo la misma historia una y otra vez, y aún así funciona. Hay algo en esa forma de contar las historias que nos engancha. Bueno, pues un tío mucho más listo que yo ya se dio cuenta de todo esto en 1949 y publicó un libro fundamental para entender cómo contamos historias. Él se llamaba Joseph Campbell y el libro es El héroe de las 1000 caras. Y no es otra cosa que un intento por entender el esquema que hemos usado los humanos durante milenios para contarnos historias que, por lo que sea, conectan con nosotros. En el libro, Campbell empieza hablando de por qué es posible que exista un esquema básico que nos haya acompañado en las historias de todas las épocas y culturas del mundo. Y es porque, según él, siempre intentamos comunicar una serie de verdades universales de la vida y cómo nuestras experiencias forman parte de un todo más completo. Es lo que él llama el monomito. Toma palabrita. Y ahora me voy a meter en un jardín, pero bueno. Sin entrar en demasiadas profundidades, el monomito es uno de los motivos por los que yo no creo en las religiones. Yo no sé si existe un Dios o no,
pero hace mucho tiempo que me parece evidente que las religiones son creaciones humanas y que no es casualidad que las historias de Buda, Jesucristo o Moisés tengan un esquema similar. Lo mismo estoy equivocado, pero creo que si existe un Dios, por definición debería ser incomprensible para nosotros y por lo tanto no se parecería en nada a las historias que nos contamos. Pero bueno, este es un tema para otra discusión y otro tipo de podcast, que además seguro que hay gente que tiene muchos más argumentos que yo. Volvamos al héroe de las 1000 caras. Según Campbell, los héroes hacen un viaje o un recorrido en las historias y literalmente lo definió como un viaje en 3 partes: la salida, la iniciación y el retorno. La salida es todo lo que vive el héroe antes de emprender su verdadera misión. La iniciación son las pruebas y las tareas, las aventuras, que vive para cumplirla, y el retorno es la vuelta a su mundo con sus nuevos aprendizajes y experiencias, es decir, un viaje en toda regla. Campbell define hasta 17 etapas diferentes en este viaje, y obviamente no todas las historias contienen todas las etapas, pero casi seguro que cualquier historia puedes descomponerla en algunas de estas 17. Algunas historias se centran únicamente en una parte del viaje y se saltan los inicios o parte de la conclusión, mientras que otras se reinician una y otra vez porque el héroe emprende viajes sucesivos, y luego hay otras en las que no hay un único héroe, sino diferentes personajes y cada uno de ellos vive su propio viaje. Pero el arco de la historia casi siempre encaja con parte de las etapas definidas por Campbell. Obviamente no te voy a contar todas las etapas con detalle, porque son muchas, acabarías aburrido y además tampoco soy un experto en el tema. Pero sí creo que podemos hacer un repaso rápido y verás cómo llevamos milenios escuchando las mismas historias y cómo aún así son maravillosas. Los héroes empiezan en su mundo, el que sea. Tatooine para Luke Skywalker, Jerusalén para Jesucristo o Krypton para Superman. Y sienten una llamada o algo les impulsa a otro mundo desconocido. Muchas veces esa llamada o ese impulso viene de que su mundo esté en peligro, y a veces se resistirán a esa responsabilidad y eso tendrá consecuencias, sino que se lo digan al tío Ben de Spider-Man. Una vez que aceptan el reto, encontrarán amigos y enemigos y sobre todo se desarrollarán ellos mismos, descubrirán su propio poder. Y es que en un momento dado nuestros héroes reciben un don especial, generalmente con la ayuda de lo más parecido a un hechicero o a un maestro que pueda haber en la historia. Puede ser Yoda, el señor Miyagi o Gandalf. Aunque a veces esa ayuda puede ser simplemente toda la tecnología que un genio multimillonario pueda comprar para convertirse en Iron Man. En un momento dado, eso sí, el héroe debe cruzar el umbral que separa el mundo que conoce con el mundo desconocido en el que se debe adentrar. Y esto seguro que te suena también. ¿Cuántas veces has visto a los héroes entrar en bosques sombríos o descender a los infiernos? Los que crecimos en los 80 llegamos a ver a una chica entrar en un laberinto geométricamente imposible que estaba lleno de marionetas de Jim Henson para recuperar a un bebé que había robado David Bowie. Los 80 sí que fueron un mundo extraño. Tras esa travesía que une ambos mundos, hay un momento en el que el héroe ha dejado ya atrás del todo su origen y es completamente absorbido por lo desconocido. Es lo que Campbell llama el vientre de la ballena y simboliza el centro del universo, el origen de todo el poder. A veces de forma alegórica y otras de manera explícita, es como si el héroe hubiera muerto y lo que vendrá después es el camino que debe recorrer hasta su resurrección. Y esto lo mismo es Jesucristo resucitando al tercer día, que Gandalf volviendo como Gandalf el Blanco o Goku tras pasar un tiempo entrenando en el cielo. Visto de otro modo, el héroe vive una metamorfosis, un proceso de cambio hacia un nuevo ser. Esa es la iniciación, que es la segunda parte del viaje. Completamente sumido en ese mundo extraño, el héroe debe completar una serie de tareas o aventuras, lo que literalmente Campbell llama el camino de las pruebas, y a menudo fracasa con algunas de ellas o debe repetirlas una y otra vez hasta triunfar, la famosa grulla de Karate Kid, por ejemplo. El punto álgido, su transformación, sucede cuando llega a la cima o al centro mismo del poder y muchas veces lo simboliza una mujer, una especie de madre diosa o alguna forma de amor. Y ejemplos de esto hay miles, desde María Magdalena a Leia o a Rosita de Chicho Terremoto. Pero aquí, aun habiendo alcanzado su máximo poder, no ha acabado su aventura. Aún falta el encuentro con el padre. Campbell habla del padre y suele simbolizarlo una figura masculina, pero en realidad simplemente significa que el héroe debe enfrentarse a aquello que tiene el máximo poder en su vida o en la historia, el malo muchas veces, y normalmente implicará que el héroe lo derrote o tome su papel en el mundo. Este es el punto central del viaje, todo lo anterior le condujo aquí y todo lo siguiente la alejará. Es el famoso «Yo soy tu padre» de la Guerra de las Galaxias.
Tras esto, el héroe alcanza algún tipo de estado superior, un don, que puede ser la vida eterna, el santo grial, el nirvana o ser un superguerrero. Visto de forma más filosófica, es como si el héroe descifrara el código del universo y entendiera que todo, lo bueno y lo malo, forma parte del mismo sistema que él es capaz de comprender. A partir de ahí debe emprender el regreso, al que muchas veces se resiste porque quiere seguir viviendo en ese nuevo nivel de realización. Esta es Buffy cuando no quería ser resucitada, o Bilbo y Frodo yéndose con los elfos. Otras veces tiene que regresar forzosamente y a la carrera, viviendo nuevas aventuras para escapar con el don que ha conseguido, mientras otros, quizás sus guardianes o sus enemigos, le persiguen para arrebatárselo. No sé, lo mismo tiene que escapar de una bola gigante que lo persigue, o rodar bajo un portón de piedra a punto de sellarle, y a veces necesita que lo rescaten, igual que le ayudaron en el camino. En cualquier caso, el camino de regreso suele ser mucho más rápido que el de ida, y lo más importante es cómo retorna a su mundo original. El simbolismo de este regreso es cómo el héroe vuelve transformado, trae sus experiencias y cómo se convierte en un maestro de los dos mundos. Esto es muy evidente en personajes como Buda o Jesucristo, y en otros significa más bien que alcanza un equilibrio entre lo mundano y lo trascendental. ¿A que no imaginabas que un combate de pressing catch diera para tanto? Bueno, quizás lo del combate es un poco exagerado, pero lo que está claro es que muchos de estos elementos se dan en casi todas las historias más o menos complejas que vemos a lo largo de nuestra vida. Campbell no es el único que se ha dedicado a estudiar estas estructuras universales y desde su publicación ha sido revisado por muchos autores e incluso se han añadido algunas etapas como el nacimiento mágico o el origen misterioso del héroe. Y también ha recibido críticas, claro. Hay quien dice que tiene un esquema excesivamente masculinizado, que es machista. Y probablemente sea cierto, pero creo que solo significa que es una obra hija de su tiempo, que fue escrita en un mundo protagonizado por hombres, injustamente, pero protagonizado al fin y al cabo. Otras críticas se centran más en atacar el hecho de que se suele identificar esa estructura o el propio papel del héroe como una verdad universal. Hay quien opina que es al revés, que la estructura es el resultado de las realidades sociales que se han vivido durante la mayor parte de la historia de la humanidad y que se utilizaron las historias para que las oligarquías religiosas o económicas perpetuaran esas estructuras. En otras palabras, que los ricos o los religiosos dominaron la literatura para que contara historias que mantuviesen su relevancia. Y luego están genialidades como Dune, la novela de Frank Herbert, que aunque en apariencia sigue el esquema del monomito, precisamente está diseñada para criticarlo. Según el propio Herbert, el mensaje subyacente es cuidado con los héroes, es mucho mejor confiar en tu propio juicio y cometer tus propios errores. Él lo que quería era atacar a la idea del líder infalible, porque los errores cometidos por un líder, o en su nombre, se amplifican proporcionalmente al número de adeptos que lo secundan sin cuestionarlo. Todas estas críticas son válidas y lógicas, faltaría más. El héroe de las mil caras no es perfecto ni abarcará jamás el 100% de las historias. Y probablemente necesite que lo actualicemos con el tiempo y que lo maticemos. Pero para mí nada de eso hace que su valor sea menor. Porque a mí al menos me parece evidente que repetimos esquemas una y otra vez porque, por lo que sea, conectan con nosotros. Al final dirás, seguramente con razón, que todo esto está muy bien, pero ¿que a ti para qué te sirve? Y no lo sé muy bien, la verdad, pero yo tengo la sensación de que entender los mecanismos que hacen que las historias resuenen con nosotros es útil en la vida en general. Porque al final, cuando nos presentamos a nosotros mismos, o hacemos una presentación en el trabajo, o intentamos ligar con alguien, en el fondo lo que estamos haciendo es contar una historia. A veces la nuestra, a veces la del producto que queremos vender, y otras, bueno, quizás la que nos haga parecer más atractivos. Así que yo personalmente procuro tener en cuenta las 1000 caras del héroe cuando tengo una historia que contar. Y hasta aquí el capítulo de hoy, porque aunque los héroes tengan 1000 caras, yo no me las sé todas y en algún momento había que terminar. Y además, no sé si lo oyes, pero es que el afilador se ha puesto a tocar el silbatito en mi calle y grabar esto está siendo una aventura que más quisiera Campbell. Como siempre te recuerdo que puedes suscribirte a Kaizen en iTunes, Spotify, iVoox y en casi cualquier plataforma de podcast. Y que ya si se lo recomiendas a tus amigos o en redes sociales me harás muy feliz, porque me permitirás llegar a mucha más gente. Recuerda también que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que a través de esa misma web puedes hacerme llegar tus comentarios o sugerencias. Bueno, y por supuesto también a través de mi Twitter, @jaime_rdes. Y nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.